al parecer de pronto es una reforma bastante sucinta y lo es, pero hay algunos aspectos que vale la pena resaltar y sobre todo hay algunos que esperamos que se puedan mejorar durante el trámite legislativo. Entonces, sin más preámbulos, les voy a comentar los principales puntos que hay en nuestro informe y pues qué esperaría uno que se debatiera para hacer de esta una reforma tributaria mucho mejor. Entonces, pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Ok, mientras ponemos esa diapositiva, hay dos grandes, digamos, dos grandes temáticas en este proyecto de reforma tributaria. Uno, el que atañe propiamente a los cambios que se hacen al sistema de impuestos nacionales, y otro, lo que se planea hacer con el gasto. Entonces, empezando por los aspectos tributarios, lo primero es que pues, se cumple la principal promesa del presidente al momento de retirar su proyecto inicial de reforma tributaria y no se tocan ni el IVA ni los salarios, pues en el análisis de de todo el articulado de este proyecto, vemos que en efecto no hay medidas que vayan a afectar ni a la clase media, entendida como sea que uno la entienda, siempre hay un debate acerca de ese término, y tampoco se tocan los salarios, incluso los altos salarios. Entonces, por ese lado se cumple esta promesa del gobierno. El impuesto, los cambios en los impuestos a las empresas no son los mejores cambios que se podrían haber hecho, pero son progresivos y pues en la coyuntura actual digamos, son una respuesta adecuada a lo que está exigiendo el país. ¿Por qué quiero entrar un poco en eso de por qué no es idóneo y por qué, sin embargo, es progresivo? No es idóneo porque al aumentar la tarifa del impuesto de renta a las empresas, que actualmente está en 31% y lo subiría a 35% de forma, no es claro si es permanente o no. El proyecto de ley le da al gobierno la facultad de revisar y determinar si estos cambios son idóneos 5 años a partir de la promulgación de la ley. Mm, Sin embargo, la Constitución no le permite al gobierno hacer estos cambios, tendría que pasar otra vez por el Congreso. Seguramente ahí podrá haber un debate de constitucionalidad, pero más allá de eso, eh, el problema de subirles uniformemente todas las empresas es que en Colombia ya es el caso que las empresas de mayor tamaño reciben una serie de beneficios tributarios que hacen que su tasa efectiva de tributación, es decir, ya tomamos cuánto pagan en impuestos como porcentaje de sus utilidades, en la práctica, debido a estos beneficios tributarios, sea menor que la de las pequeñas y medianas empresas. De manera que si a todas las empresas les ponemos la misma tarifa nominal, vamos a estarle pegando un poco más duro a aquellas que no gozan de estos beneficios tributarios, que a su vez tienden a ser las empresas más grandes y potencialmente con mayor cantidad de pago. Esto es un poco un retroceso con respecto a lo que se había planteado respecto a las empresas en la reforma tributaria anterior. En la reforma tributaria, o el proyecto anterior, se, se ponían tasas diferenciadas para las pequeñas y medianas empresas, es decir, aquellas que tenían utilidades de más o menos de 500 millones de pesos al año, iban a tener una tarifa del impuesto de renta del 27%, teniendo en cuenta ahí una sobretasa, eh, mientras que las demás iban a tener, las empresas que tuvieran utilidades por encima de 500 millones iban a pagar por las utilidades que superaran esos 500 millones una tarifa del
del 34%, del 33%, teniendo en cuenta esa sobretasa. Esa era una idea interesante, dada la configuración actual de las empresas del país, en la cual son precisamente aquellas empresas de muchas utilidades las que tienen más beneficios tributarios. Lo que se hacía con respecto a las empresas en la reforma tributaria anterior tenía más en cuenta esta problemática. Esta les pone 35% nominal a todas, pero en la práctica deja con una tarifa efectiva más alta a las pequeñas y medianas empresas que a las grandes. Pensamos que esto es algo que se puede corregir durante el trámite legislativo, si tanto el gobierno como el Congreso no tienen la disposición a hacerlo, ya que en nuestra propia propuesta de reforma tributaria que lanzamos conjuntamente con la red de trabajo fiscal y que varios de ustedes conocen, mostrábamos que si se eliminan los beneficios tributarios, específicamente las rentas exentas y los regímenes especiales con tarifas especiales para ciertos sectores de la economía, se puede recaudar lo necesario, alrededor de 8,2 billones de pesos, simplemente eliminando esos beneficios tributarios, y a las pequeñas y medianas empresas poniéndoles no el 27% que proponía el gobierno, sino incluso un 24%. Y a las, y a las grandes empresas no subirles ningún tipo de sobretasa, sino dejarlas en 30%. Entonces, en términos de recaudo, nuestra propuesta, que se apoyaba mucho en la que había hecho el gobierno con respecto a las empresas, no les pegaría duro a las pequeñas y medianas empresas, al contrario, les daría más, pues, o sea, más flexibilidad a la hora del pago de impuestos y, digamos, menos impuestos. Y, sin embargo, eliminando estos beneficios tributarios, recaudaría lo que el gobierno ahora considera necesario para seguir financiando los gastos del Estado. Otro punto interesante de esta reforma tributaria es una normalización tributaria que premie necesariamente a los evasores. ¿Por qué? Esto lo pueden ustedes ver en al puro principio del articulado. Esta normalización tributaria lo que hace es decirles a las personas que han ocultado capitales, sea dentro o fuera del país, que si se los muestran a la administración tributaria, pueden legalizarlos y pagando un impuesto del 17% sobre esos capitales. ¿Qué pasa? ¿De dónde salen esos capitales? Está explícitamente prohibido que no pueden ser actividades ilegales, pero si, digamos, son utilidades de empresas que se han venido escondiendo, son utilidades que habrían pagado tarifas de alrededor del 31% al momento de ser generadas, y ahora lo que se les está dando la oportunidad a las personas que no le han apostado a la legalidad es tributar no un 31%, sino un 17% de esos capitales escondidos. Más aún, si se cumplen ciertas condiciones, como la repatriación de esos capitales con vocación de permanencia, es decir, invertirlos en Colombia y valorarlos a su valor de mercado, la base gravable no es la totalidad del capital, sino apenas el 50%. Y eso en la práctica lo que implica es que si alguien le hubiera apostado a la legalidad a la hora de generar esos capitales, habría pagado impuestos de más o menos un 31%, y esta normalización tributaria les daría la oportunidad de pagar apenas un 8,5%, alrededor de esa cifra. Esto es totalmente innecesario, porque esta no es la primera normalización tributaria. O sea, no es que en este momento hayamos decidido ponernos serios con la evasión y decir, bueno, una última oportunidad y ahora sí todo el mundo a ser legal. Al contrario, si se aprueba esta normalización tributaria, sería el sexto año fiscal consecutivo con normalizaciones tributarias. O sea, en este momento no me cabe duda de que hay empresarios, personas naturales, que vienen apostándole a la ilegalidad y apostando que va a venir la siguiente normalización tributaria para pagar muchos menos impuestos que los que deben contribuir. Generalmente los esquemas a través de los cuales se pagan menos impuestos son relativamente costosos. Entonces no son los ciudadanos de bajos ingresos, no son los pequeños empresarios, no es la tienda de la esquina la que está escondiendo estos grandes capitales,
son precisamente aquellas personas naturales y jurídicas que deberían estar pagando un mayor porcentaje de sus ingresos en impuestos y desafortunadamente esta tradición de normalizaciones tributarias del Estado colombiano ha creado una serie de reglas especiales para pues darles un tratamiento distinto a los más ricos que a los más pobres o a los que deciden apostarle a la legalidad. Entonces, consideramos que un sexto año fiscal consecutivo de normalizaciones tributarias, primero, es innecesario en términos del recaudo que generaría y segundo, manda la señal equivocada si lo que queremos es ponernos serios en la lucha contra la evasión. Otro aspecto tributario que vale la pena mencionar de pasada es que continúa el día sin IVA. Bueno, esto suele recibir mucha atención, sin embargo es relativamente poco importante en términos del alivio tributario que les da a los consumidores y también es poco importante en términos de las finanzas del Estado. El problema es que complica innecesariamente el estatuto tributario, complica las, la administración tributaria y pues si se eliminara el día sin IVA, básicamente se podría recaudar más o menos lo mismo que el gobierno proyecta recaudar con esta normalización tributaria. Así que si nos quitáramos de encima esas dos cosas, esta sería una mejor reforma tributaria. La reforma además contiene una serie de provisiones rescatadas de la reforma anterior que son valiosas en términos de lucha contra la evasión y pues estas son positivas. Nosotros recomendaríamos algunas adicionales que propusimos conjuntamente con la red de trabajo fiscal, incluido el articulado necesario para implementarlas, que se complementarían bastante bien con las que ya propone el gobierno. En términos de los aspectos tributarios, esto es lo principal. Y lo siguiente vienen siendo los aspectos de gasto de lo que se va a hacer con estos, eh, con estos recursos que se van a recaudar. Entonces, primero, los recursos tributarios se van a complementar con una serie de medidas de austeridad. Las medidas de austeridad que se mencionan en el articulado y que según las estimaciones del gobierno deberían recaudar alrededor de 1,9 billones de pesos al año son razonables, son sensatas. Sin embargo, es importante que el público tenga en cuenta que aunque el discurso de austeridad nos gusta a todos, o sea, ser responsable con las finanzas personales es importante y lo mismo ocurre con las finanzas públicas. Sin embargo, es importante moderar las expectativas que podamos tener los colombianos con respecto a esto como una forma de financiación del Estado. El Estado colombiano es relativamente pequeño como porcentaje del PIB si se le compara con los países de la OCDE que proveen los servicios sociales a los que aspiramos en un país con una constitución como la del nuestro. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que si bien estas medidas de austeridad son oportunas, el gasto que se busca recortar, en efecto, es gasto que podría recortarse. En el largo plazo, el tamaño del Estado colombiano, si queremos seguir nuestro contrato social tal y como está en la Constitución, el recaudo tributario va a tener que aumentar. O sea, no, es importante aumentar la eficiencia del gasto, pero reducir el tamaño del Estado colombiano pues no es consistente con las metas que generalmente aceptamos de lo que debe ser un Estado social de derecho. Entonces, bien estas medidas, creo que el gobierno le manda al público una señal importante de que entiende esa preocupación, pero sí es importante que todos entendamos que en el mediano plazo se va a necesitar mayor recaudo si queremos las transformaciones al Estado que pues muchos deseamos. En términos de gasto social, una excelente noticia es que muchos de los programas que en la reforma tributaria anterior se había dicho que no había otra manera de financiar sino con esa reforma tributaria que pues se basaba en impuestos al consumo y en impuestos a los salarios. Afortunadamente con esta nueva reforma tributaria sí se pueden financiar. Continúan el ingreso solidario, el PAEF, este programa de apoyo a la nómina en medio de la pandemia, la matrícula cero y se crea un programa de incentivo a la creación de nuevos empleos que
Desde luego habrá que evaluar de manera rigurosa una vez se empiece a implementar, pero considero que la lógica subyacente es razonable. Hay estudios académicos sumamente rigurosos que muestran que los costos de contratación en Colombia, al ser altos, una vez se les reduce, por ejemplo, como ocurrió en la reforma tributaria del 2012, una vez se les reduce, aumenta la cantidad de empleo formal, aumentan los salarios de los trabajadores, especialmente de aquellos que están cercanos al salario eh, mínimo, y en general aumenta el empleo. Mm, entonces, este programa que da un subsidio del 25% del salario mínimo por la contratación de jóvenes de entre 18 y 28 años y de 10% por los demás, eh, tiene sentido y pues aunque hay que tener expectativas razonables con respecto a lo que puede lograr, puede contribuir a la recuperación económica del país, pues en medio de esta situación en la que nos encontramos. Y por último, una de las cosas interesantes e innovadoras que hay acá son los cambios a la regla fiscal. La principal diferencia es que la regla fiscal va a tener ya no solo un límite a cuánto puede aumentar el endeudamiento del país de un año a otro, que es como venía siendo, sino que además va a existir un límite máximo de deuda. El país propone una fórmula le, que le limitaría la capacidad de endeudamiento hasta máximo un 70% del PIB. O sea, actualmente estamos en alrededor del 60% del PIB, creo que 70% del PIB es más que razonable. Estamos hablando de quizá entonces unos 100 billones de pesos adicionales en endeudamiento, pero lo interesante es que una vez alcanzado este techo de deuda del PIB, del país como porcentaje del PIB, la regla fiscal exigiría que hubiera un superávit primario de 1,8 puntos porcentuales del PIB, es decir, tocaría, una vez descontados ciertos gastos, estar recaudando más de lo que se gasta para mantener ese endeudamiento. Y por otro lado, si llega a bajar bastante el endeudamiento, sobre todo si llega a bajar por debajo del 55%, la regla tal y como se plantea en una fórmula que está en el proyecto de ley, permitiría, si la deuda bajaba bastante por debajo del 55% del PIB, aumentarlo gradualmente hasta ese punto, pues para dar la flexibilidad que claramente necesita un Estado. Eh, es particularmente interesante, creo yo, para fomentar la confianza inversionista, que este es un mecanismo conocido en Estados Unidos, dado que es un mecanismo que existe allá, no es exactamente como el que tenemos en Estados Unidos, hay un límite de deuda que debe ser, que si el gobierno quiere endeudarse más allá de eso, debe contar con la aprobación del Congreso, pero me parece que sería razonable asumir que desde el punto de vista de los inversionistas extranjeros que han estado intranquilos con la deuda colombiana, llevando, entre otras cosas, a la pérdida del grado de inversión, esta regla, asemejándose a algo bastante conocido pues en el ámbito de estos inversionistas, seguramente genera tranquilidad con respecto a las finanzas públicas colombianas y creo que ha habido buenas noticias al respecto de la deuda en días recientes, de modo que pues esperemos que estos cambios a la regla fiscal cumplan su cometido de que endeudarnos para cubrir las necesidades actuales no nos cueste tanto. Estos son los principales puntos que queríamos resaltar. El informe Alejandro ya se los compartirá en su totalidad y estará en nuestra página web www.fiscal.org como de costumbre. Pero dicho todo esto, me gustaría saber si tienen algunas preguntas que podamos responder. Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Camila de Portafolio. María Camila, adelante. Hola, buenos días. Bueno, una consulta. Ustedes pues en varias entradas
del blog que tienen y pues incluso pues en varios escenarios han manifestado su preocupación sobre las funciones extra que este proyecto de ley le otorga al gobierno para reducir el tamaño de, pues en este caso de la rama ejecutiva. Eso, digamos, es una preocupación, ahí hay unos riesgos o no, o cómo lo ven, digamos, desde este nuevo proyecto de ley. Gracias, María Camila. Bueno, o sea, en general, pues pensamos que el diseño de la Constitución es adecuado en el balance entre ramas del poder público que digamos, establece, y en la medida en la que se le otorgan facultades especiales al presidente de la República, sea para recortar el gasto, sea, por ejemplo, para, también como al parecer se plantea en este proyecto, para determinar si se continúa, 5 años después de la promulgación de este proyecto de ley, si se continúa o no con los cambios que se hacen acá. Eh, esa entrega del poder, de poderes por parte del Congreso al Ejecutivo, pues siempre va un poco en contravía del espíritu de la Constitución. Em, Personalmente me preocupa más con respecto a los temas tributarios que con respecto a la reducción del gasto. Creo que puede ser razonable. El mensaje más importante es que pues, la ciudadanía tiene que estar pendiente de lo que hace el presidente ahora y en 5 años, si se aprueba, pues un nuevo presidente, si se aprueba este proyecto de ley, de si las decisiones que se están tomando son razonables, y creo que en general no deberíamos... eh, o sea, el Congreso no debería tan alegremente darle poderes extraordinarios al Ejecutivo. Pero sí, me preocuparía más que el gobierno tenga facultad de hacer modificaciones importantes al estatuto tributario que reducir el gasto de la rama ejecutiva, si bien ambas son cosas que vale la pena pues estar pendientes como ciudadanos. Pues Carlos, muchas gracias. Y a María Camila, muchas gracias. Tenemos una pregunta de María Alejandra Medina del espectador. María Hola, Alejandra, buenos adelante. días. Gracias. Solo pues una aclaración, no sé si entendí muy bien cuando estabas hablando de los impuestos a las empresas, que dijiste que pues no es lo idóneo, pero pues que es lo adecuado, lo que se necesita actualmente. No entendí por qué, porque sí digamos es adecuado, si resulta como tan inequitativo. Eso por un lado. Y quería saber si tienen algún comentario sobre, pues, por ejemplo, lo que pasa con las vigencias, por ejemplo, de programas como Ingreso Solidario, que antes se proponía que fuera permanente y ahora pues se le pone un plazo, y también pues otros impuestos que se quedaron por fuera, como el impuesto al plástico, al carbono y otros impuestos que salieron. Si tienen algún comentario sobre eso. Claro que sí. Bueno, entonces, es cierto, o sea, la razón por la que en medio de todo es una reforma tributaria progresiva es porque, si bien es importante que eh, como equiparar un poco las reglas de juego entre empresas pequeñas y grandes, la progresividad tributaria debe, debe medirse entre personas naturales, no entre empresas. Y sucede que el 99,9%, estos son datos de la DIAN, el 99,9% de los dividendos repartidos a personas naturales por parte de las empresas del país va hacia ese decil superior de personas naturales del que tanto se ha hablado desde la reforma tributaria o de la propuesta pasada, y más aún si nos concentramos en el 2% de las personas naturales de más altos ingresos. Estas reciben el 89% de los dividendos. El 1% recibe alrededor del 80% y el 0,1% recibe alrededor del 40% de los dividendos que pagan las empresas. Entonces, en general, los impuestos a las empresas son progresivos. En el documento detallamos un poco más la lógica económica detrás de eso. Pienso que esto es algo que debe discutirse más a nivel nacional, porque en algunos análisis que hemos visto circulando se ignora completamente la discusión acerca de si son progresivos o no los impuestos a las empresas. Y el consenso internacional en los análisis
progresividad de reformas tributarias es que los impuestos a las empresas son progresivos porque su principal impacto es en la reducción de los dividendos de los dueños de las empresas, y estos invariablemente están entre los percentiles de más altos ingresos del país. Eso no quiere decir, retomando como esos aspectos un poco más negativos, eso no quiere decir que dentro de esos impuestos a las empresas se puedan hacer cosas mejores, que es lo que proponemos. Con respecto a la vigencia de estos programas, bueno, o sea, creo que es importante en una situación como la actual en la cual estamos tratando de mandar internacionalmente la señal de que las finanzas del país son estables, que haya unos plazos como los que plantea el gobierno. Uno esperaría que si son exitosas las medidas de lucha contra la evasión, cuando se recupere la economía y aumente el recaudo, uno podría esperar que continuaran estos programas y o que la economía ya estuviera en una situación en la cual hacer un aumento mayor del recaudo no fuera tan contraproducente como consideramos que lo habría sido ahora. Entonces, esos límites, pues bueno, o sea, obviamente sería chévere que todas estas cosas fueran para siempre, pero creo que es razonable que tengan un límite. Había una última parte de tu pregunta. ¿Me recuerdas ese último pedazo, por favor? Sí, si tienen algún comentario sobre los impuestos que ya no están como el del plástico y el carbono. Sí, los impuestos en general al consumo o a los insumos que se utilizan para producir bienes de consumo tienen un componente pues, que afecta, valga la redundancia, al consumidor, y por lo tanto afectarían las finanzas de los pues de las personas a quienes el presidente prometió no tocarles el bolsillo. Entonces yo creo que estas omisiones están en línea con eso. Eso no quiere decir que no sean convenientes impuestos verdes como esos, impuestos al carbono, impuestos al plástico, e incluso impuestos saludables una vez la economía se haya recuperado más. Yo creo que estamos en una situación muy difícil de la economía colombiana. Es la peor crisis económica de la historia del país, y subir un montón de impuestos en este momento no es idóneo, pero que no se suban ahora, que no se pongan ahora, no quiere decir que cuando la economía esté mejor no valga la pena tenerlos en cuenta. Luis Carlos y María Alejandra, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Nora Celedón de La Silla Vacía. Nora nos pregunta, ¿qué tanto puede mitigar el régimen simple el impacto de la subida de renta a las MIPYMES? Y hay una pregunta adicional también de Nora. Dice, ¿qué comentario haría sobre las metas de recaudo por cuenta de recortes en gastos y medidas antievasión? Gracias, Nora. Creo que el régimen simple es una alternativa muy valiosa para las MIPYMES. El régimen simple no cambia, funciona un poco distinto del impuesto sobre la renta, pero la verdad, o sea, porque es un impuesto sobre los ingresos, no sobre las utilidades. Pero en general creo que toda pequeña, mediana empresa que cumpla con los requisitos en términos de ingresos debería analizar si le conviene acogerse a este régimen. Creo que no se ha aprovechado lo suficiente y puede traer beneficios tributarios bastante importantes precisamente para estas, pues para las MIPYMES. Ahora, teniendo en cuenta que este régimen no cambia y sí aumenta, o sea, digamos que una empresa ya tomó la decisión de que el régimen simple eh, no era el que más no era el que más le convenía. Pues, por ejemplo, es una empresa cuyos ingresos son, eh, o sea, cuyas utilidades son relativamente bajas con respecto a sus ingresos, y prefiere ser grabada sobre las utilidades y no sobre los ingresos. En este caso, esta es una empresa que ya sabe que lo que más le conviene es no acogerse al régimen y pagar pues el impuesto sobre la renta y los demás
que recoge el régimen simple, pues esta es una empresa que va a haber un aumento en su carga tributaria pasando de una tarifa del 31% al 35%. Entonces creo que las que ya estaban en ese régimen no se verán perjudicadas, pero otras que estaban ahí como en el límite que podría haberles servido, pero decidieron que no les sirve, van a tener tarifas más altas. Sin embargo, creo que más empresas deberían analizar esto. Y con respecto a las medidas de austeridad como fuente de recaudo de 1,9 billones de pesos, pues sin conocer el detalle de los cálculos ni la metodología que utiliza el Ministerio de Hacienda, pues no puedo opinar sobre si está bien el detalle de esos cálculos, pero pues un ahorro de 2 billones de pesos al año suena algo factible pues para un estado que tiene un presupuesto de alrededor de 315 billones de pesos al año. O sea, ahorrarse 2 billones, pues por un lado no sobra, pero por otro lado la comparación ilustra lo que ya mencionaba anteriormente. Y es que a punta de austeridad es limitada la financiación que podemos encontrar para medidas adicionales, y en el mediano y largo plazo se van a necesitar nuevas fuentes de recaudo. Luis Carlos, muchas gracias. Anora, muchísimas gracias por estas dos preguntas. Nos pregunta Luis Forero. Hace unos días ustedes señalaron que con esta reforma tributaria el gobierno va a dejar las mismas finanzas que recibió. Nos pregunta, ¿eso no es meritorio pasada una pandemia? Bueno, o sea, al decir esto, estamos hablando de que en términos de ingresos, y gastos permanentes, el gobierno va a dejar más o menos las mismas finanzas que recibió. Creo que, pero pues vale la pena dejar claro que, dado que hubo estos choques exógenos temporales, pues, o sea, obviamente, no vale la pena repetir lo obvio, sin duda alguna quedamos con una mayor deuda y tenemos un déficit más alto, o sea, tenemos una deuda más grande y una deuda que está creciendo más rápido, ¿sí? Entonces, eh, o sea, viéndolo de manera, digamos, un poco sesgada, las finanzas quedan en un estado peor que el que el gobierno las encontró. Sin embargo, la trayectoria permanente en la cual quedan es relativamente similar a cómo empezó. Que podría haber sido mejor es algo que también se puede argumentar. El gobierno habría podido, por ejemplo, no enfocarse en los recortes de impuestos a las empresas que hizo en el 2018-2019 como una apuesta al crecimiento económico, apuesta que a la luz de lo que sabemos sobre la tributación por estudios de otros países, pues no es tan razonable. O sea, pudo haberse ahorrado esa pérdida de ingreso por varios años y pudo haber mejorado o sea, pudo haber invertido, y creo que esa es una de las principales cosas que yo desearía que el gobierno hubiera hecho, pudo haber tenido una respuesta a la pandemia mucho más robusta que permitiera una recuperación económica bastante más rápida que la que estamos viendo y que la que vamos a ver. Pero pues discutir sobre contrafactuales es bastante difícil, o sea, discutir sobre lo que podría haber pasado, si pudo ser mejor, si pudo ser peor, es complejo, eh, pero, y pues el juicio de valor creo que es una cosa más individual de cada analista. Simplemente lo cierto es que la trayectoria no cambia demasiado. Puede ser bueno, puede ser malo, es una discusión interesante, pero pues está basada en hipotéticos que en últimas no podemos observar sino en un par de universos paralelos. Luis Carlos, muchas gracias. Nos pregunta Diego Díaz. ¿Qué tanto toca esta reforma? ¿Qué tanto toca esta reforma tributaria, las dinámicas que vimos en el comité de expertos, en donde los más ricos se benefician de ganancias ocasionales?
No las toca para nada, no, porque es una reforma tributaria que no se mete con la tributación de las personas naturales. Ahora, las ganancias ocasionales y los dividendos son una fuente muy importante de ingresos de las personas más ricas del país y son ganancias como personas naturales que provienen de las empresas de las que son dueñas estas personas. Entonces, en la medida en que esto aumenta impuestos a las empresas de las cuales son dueñas muchas de estas personas, la reforma tributaria sí tiene un elemento progresivo que, que por el lado de las empresas hace un poco de lo que se podría haber hecho por el lado de las ganancias ocasionales y dividendos. Sería idóneo, por eso lo han planteado varios comités de expertos, sería idóneo ir trasladando la tributación de las empresas a las personas naturales de más altos ingresos, incluyendo los ingresos de capital y no solo los ingresos salariales, o sea, incluyendo estos dividendos, estas ganancias ocasionales, además de las técnicamente llamadas rentas de capital en el sistema tributario colombiano. Sería idóneo hacer esto, pero es cierto que hay una serie de dificultades logísticas dada la capacidad técnica y las limitaciones de personal actuales de la DIAN, de manera que aumentar nuevamente sus impuestos a las empresas es una solución que quizás sea la más práctica en el corto plazo, pero deberíamos mantener la mirada en ver cómo de las personas naturales se obtiene un recaudo más progresivo que incluya impuestos progresivos a, a las ganancias de capital, a los dividendos, etc. Muchas gracias, Luis Carlos. Tenemos una pregunta de Lady Ruiz de Cable Noticias. Lady nos pregunta sobre lo que piensa el Observatorio Fiscal contrapropuesta que hicieron algunos congresistas de la reforma fiscal, la contrapropuesta que presentó la oposición. Hay varias contrapropuestas que tienen un enfoque progresivo. No sé específicamente a cuáles se refieran. Analizamos recientemente una propuesta del senador Gustavo Petro. Esa nos parece falta de realismo con respecto a las posibilidades de la tributación de las 4.000 personas de más altos ingresos del país. Si hay otras propuestas que sea de su interés que analicemos, con mucho gusto las podemos revisar, porque nos interesa mucho dar dar una mirada a todas ellas para facilitar, digamos, el debate técnico, pero a la vez público y pues más democrático. No sé si referían a a los trinos del senador Petro o si a otra propuesta de la oposición. En todo caso, con cualquiera de esas, si no la hemos analizado, nos la mandan y podemos hacer un informe. Por esa misma línea, Juan Diego, ¿es viable la propuesta que presentó Gustavo Petro acerca de los impuestos para estas 4.000 personas con mayores ingresos en el país? No es una propuesta viable porque, según los datos que tenemos y que vienen de nuestro análisis de las declaraciones de renta que tiene la DIAN, las 4.000 personas de más altos ingresos del país, uno puede estimar que tienen ingresos de unos 31 billones de pesos, y, y estos ingresos, si bien puede que sean un poco mayores, porque claramente las personas más ricas del país eluden y evaden impuestos, no, o sea, asumir que el nivel de evasión sea lo suficiente como para recaudar 40 billones
por encima de esos 31 billones o como parte, o incluso metiendo esos 31 billones, pues es un supuesto bastante arriesgado que no tiene fundamento en datos administrativos que son los mejores que existen, y hacer una propuesta tributaria de este corte, pues es, o sea, no solo arriesgado, sino que no tiene ningún sustento en datos existentes, que si la evasión podría ser así de grande, mm, quizá sí, quizá no, pero pues una política pública robusta no se puede plantear con base en cosas tan especulativas, y pues lo que yo inferiría de los datos es que es bastante improbable que alcance para recaudar 40 billones de estas personas, dado que el ingreso que podemos verificar es de máximo 31 billones de pesos. Así que pues no es una propuesta viable, y por eso es importante o sea, que estas cosas pasen un análisis más riguroso al momento que se lanzan al debate público. Perfecto. Tenemos una pregunta de Lina Alonso, de la Puya del Espectador. Lina nos pregunta, ¿qué tan pertinente y efectiva es la propuesta perdón, respecto al ICA? ¿Qué tan pertinente y efectiva es la propuesta de la reforma? ¿Es significativo este recaudo? Es un recaudo bastante significativo. Em, Creo que es pertinente lo que se hace de eliminar el aumento del descuento del ICA al 100%. Creo que se podría ir más allá. Creo que sería fácil prácticamente duplicar el recaudo por esta medida si elimináramos completamente el descuento del ICA. O sea, no tener 50%, sino tener 0% de descuento. ¿Por qué? Porque el impuesto de renta se paga sobre las utilidades, y para obtener el descuento del ICA, una empresa tiene que haber generado utilidades y haber pagado un impuesto de renta sobre esas utilidades, lo cual quiere decir que el descuento del ICA está beneficiando principalmente a empresas que ya tienen utilidades y que por lo tanto están pagando impuesto de renta, y no está yendo hacia las empresas que más podrían necesitar una reducción en su carga tributaria, que son precisamente las que generan tan poquitas utilidades que su impuesto de renta no alcanza a ser sustancial, o es cero. O sea, creo que es un alivio tributario bastante mal dirigido, y por lo tanto me parece muy positiva la eliminación, así sea parcial, de este descuento. Alina y Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas finales. Nos pregunta Carmen Cárdenas, ¿qué impacto tendrán para las personas de a pie los cambios en la regla fiscal que sugiere esta propuesta? Eh, por lo pronto, ninguno. La regla fiscal, como se propone acá, le permitiría al país endeudarse hasta el 70% del PIB, y actualmente el endeudamiento va en el 60%. O sea, ¿cómo podría la regla fiscal llegar a afectar a un ciudadano de a pie? En la medida en que le pone límites al gasto estatal, y en la medida en la cual ese gasto estatal va hacia el ciudadano, por ejemplo, en términos de oferta de programas sociales, una limitación del gasto a través de la regla fiscal podría afectar al ciudadano de a pie, quizá reduciendo los servicios que le provee el gobierno. Creo que como está planteada la regla fiscal, deja suficiente campo para terminar de responder a los efectos de la pandemia, y por lo pronto al ciudadano de a pie ahora no lo afectaría. ¿Cómo lo afectaría en un futuro? Bueno, yo creo que tendría un efecto positivo en la medida en la cual un Estado que se endeude indefinidamente, pues no va a tener unas finanzas públicas sostenibles, y eso en el largo plazo puede llevar a situaciones económicas que empeoran la calidad de vida de la ciudadanía. Entonces, por lo pronto no tendría ningún efecto. En un mediano plazo podría tenerlo si el endeudamiento se acerca a este 70%. Mm,
Y bueno, creo que en un futuro uno de los debates que tendremos si llegamos a acercarnos a ese nivel de endeudamiento será sobre si mantener ese techo del límite de deuda o si modificarlo, y si lo vamos a mantener, de qué impuestos subir para lograr los superávits primarios que se necesitan para cumplir con la regla fiscal. Luis Carlos, muchas gracias. Tenemos una pregunta de Giovanna. Dice, ¿cómo se pretende reducir la desigualdad con esta nueva reforma tributaria cuando se pretende aumentar el recaudo del IVA de 39% a 43% y de ampliar el impuesto a la renta de personas naturales? Bueno, de pronto si nos envían la fuente de esos cambios, podríamos darles un concepto más certero, pero tal y como los mencionan, no, esos no son cambios que se incorporen en la reforma tributaria propuesta por el gobierno. Lo que propone el gobierno, ya revisamos el articulado y no toca absolutamente para nada el IVA, y no toca absolutamente para nada el impuesto de renta de las personas naturales. Ni una sola persona natural que no pague impuesto de renta actualmente empezaría a pagarlo, y ninguna persona que actualmente pague impuesto de renta pagaría más impuestos como proporción de su ingreso que lo que actualmente paga. Muchas gracias, Luis Carlos. Tenemos una última pregunta. ¿Fiscal obligaría a una nueva reforma tributaria en los próximos años? En Colombia venimos teniendo una reforma tributaria más o menos cada año y medio durante lo que va corrido de este siglo, así que si hay cosas ciertas en el futuro del país, es que va a haber más reformas tributarias. Pero no necesariamente serían responsabilidad de la regla fiscal. Eh, Uno podría imaginarse escenarios en los cuales el nivel de gasto del Estado se reduce un poco y se cumple con la regla fiscal sin mayores reformas tributarias. No obstante, creo que en efecto el gobierno debe ampliar, pues por lo menos teniendo en cuenta, todo esto es teniendo en cuenta eh, el contrato social que representa la Constitución de nuestro país, ¿sí? Para dar los bienes públicos, los servicios que por ley tenemos supuestamente garantizados, se necesita un Estado más grande que el actual. Y en ese orden de ideas, y esto lo dejó bastante claro la comisión de expertos convocada por el gobierno, el, eh, si queremos acercarnos, o sea, parecernos un poco más a los países de la OCDE, no puede debatir si uno quiere parecerse o no, pero si queremos parecernos a estos países mucho más prósperos y con mejores servicios sociales, eh, el recaudo tributario tiene que aumentar bastante. Actualmente en Colombia está alrededor del 19% del PIB, y en el país promedio de la OCDE es 34% del PIB. Así que con toda seguridad vamos a tener reformas tributarias en el futuro, que si la regla fiscal las hará más o menos necesarias es más difícil de determinar. Creo que lo que contribuirá a que haya una nueva reforma tributaria va a ser simplemente pues las mismas insuficiencias del Estado colombiano para acercarse a estos estándares de la OCDE, que específicamente la regla fiscal. A Luis Carlos, a las personas que nos acompañaron y a todas aquellas que compartieron sus preguntas y sus inquietudes con nosotros, muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de esta rueda de prensa. Lo que haré a continuación será enviarles a cada uno de ustedes a través de WhatsApp y a través de sus correos el informe oficial, que además quedará publicado y colgado en nuestra página web para que cualquier persona tenga acceso a este.
Si necesitan cualquier cosa, con muchísimo gusto. No sé si tengo contacto con todas las personas que hoy nos acompañan. De no ser así, les agradecería que me compartieran sus datos y nos ponemos en contacto. Nuevamente, muchísimas gracias. Un verdadero gusto haber compartido con ustedes y hasta una próxima oportunidad.